Bueno, uno de los temas para conversar con el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, en términos generales, primero, ¿qué gravedad le atribuye al informe de la Contraloría que básicamente habla de que no se cumplió con el deber de abstención, es decir, de no usar información que hubiera conocido como fiscal para otro cargo, en este caso como ministra de Seguridad en su momento, y también el revelar información de causas que tienen un secreto y además un secreto reforzado en el caso de los lavados de activos? Sí, el dictamen de la Contraloría es bastante grave por tres cosas. Primero dice que la exministra actuó fuera de la órbita de sus competencias. Es decir, actuó fuera de lo que la Constitución y la ley le permiten a ella realizar. Eso es gravísimo. O sea, precisamente lo que uno espera es que las autoridades públicas actúen en el marco de sus competencias, que no se excedan en sus competencias. Lo segundo es que, lo dice también el dictamen expresamente, que puso en riesgo una investigación penal en curso. Eso también es muy grave, porque lo que uno espera de un ministro o ministra de Seguridad es todo lo contrario. O sea, no dice expresamente puso en riesgo, pero dice que no cauteló la reserva que requiere la investigación. Para ustedes Claro, o sea, es equivalente. el no resguardar adecuadamente Es la eso. investigación, la información que hay en una investigación en curso, es muy complejo. Y lo tercero es que no se abstuvo de algo que se debió haber abstenido. Entonces eso es también, es decir, el dictamen es muy categórico. Sería bueno que nos explicara por qué es tan importante este llamado deber de abstención. ¿Qué significa no haber cumplido con el deber de abstención? De una u otra manera se ve que hay una vinculación que ella habría tenido siendo exfiscal con este caso y que no podría haber, las personas cuando se ejercen estos cargos tienen que cuidar de que incluso en labores anteriores no se genere ningún riesgo con un posible conflicto de interés. Entonces lo que reprocha la Contraloría es que se debió haber abstenido de pedir la información que pidió. O sea, todo lo que conoce alguien en el ejercicio de su cargo como fiscal no puede después utilizarlo en ningún otro trabajo. Básicamente dicho en simple. Claro, de todas maneras. Y esto es para que no se utilice esa información que es sensible, para no entrar en conflictos de interés, para que no haya riesgo de utilización por parte de una autoridad política o económica de esa información. Claro, es que los fiscales tienen una responsabilidad que es muy importante. Ellos dirigen una investigación penal y llevan adelante la persecución penal por parte del Estado. Entonces, si yo tengo información en un sentido que además no queda tan claro, o sea, mejor dicho, no habían razones dentro de la competencia del cargo para solicitar la información que se solicitó. Y pareciera ser que había más un interés personal. Entonces, eso es lo complejo del dictamen. Y por eso yo creo que es muy grave y uno esperaría que las autoridades en esto las autoridades actuales fueran muy claras en condenar este tipo de prácticas porque nosotros no queremos que las autoridades públicas actúen fuera de la órbita de sus competencias. ¿Y cómo han encontrado las reacciones? Porque hasta ahora tanto el ministro del Interior como el actual ministro de Seguridad no han reprochado el actuar de Steiner como ministra en su momento y han dicho que no quieren calificar siquiera este informe y han destacado y valorado la labor de Steiner. O sea, yo diría que no son reacciones que están a la altura del reproche que hace la Contraloría. Y Ni la del ministro del Interior ni la del ministro de Seguridad. Ninguna de Seguridad. las dos. Y una cosa es no cuestionar el informe de la Contraloría, pero otra cosa es no hacerse cargo del reproche que está en el informe de la Contraloría. Son dos cosas distintas. Y esta fórmula que utilizó el ministro Arrau me parece que es del todo insuficiente para el nivel de reproche que hace la Contraloría en el dictamen. ¿Debe entenderse este dictamen como que la ex ministra Steiner, cuando estaba ejerciendo como ministra de Seguridad, cometió una ilegalidad? Al actuar fuera de la órbita de sus competencias, infringe el artículo 6 y 7 de la Constitución y infringe las leyes del Ministerio de Seguridad. Y en eso el dictamen es claro.
Aquí hay dos caminos, básicamente, que puede ser uno, dos o ninguno, digamos. Entonces le pregunto, en su opinión, como además experto en materias constitucionales, ¿pudiera abrirse una causa de origen penal? El dictamen no envía los antecedentes al Ministerio Público, No. hasta donde entiendo. Entonces va a ser el Ministerio Público el que puede decidir si eventualmente ese posible conflicto de interés tiene otro ribete. ¿Podría abrir una causa de oficio el Ministerio De Público? todas maneras, perfectamente. ¿Usted cree que hay fundamentos desde el momento en que se dice que se cometió una ilegalidad? No, no necesariamente una ilegalidad implica la comisión de un delito. Al menos del dictamen yo no lo veo. ¿Ya? Eso no significa que no hayan otros antecedentes, que desconozco. Pero al menos de la resolución de la ¿Cómo se puede cometer una Contraloría... ilegalidad sin cometer un delito? Perdone mi ignorancia. O sea, que no todo, por ejemplo, hay ilegalidades que son faltas administrativas. Ya. Y en ¿Ya? este caso, O ¿usted en qué, este qué opina? caso- ¿Estamos frente a un posible delito o estamos frente a una falta administrativa? O sea, esto es más complejo que una falta administrativa. Esto es haber actuado fuera de la órbita de las competencias y eso es una infracción a las leyes del Ministerio de Seguridad y puede ser causal de un reproche de responsabilidad no solo, o sea, administrativa ya no, sino que de índole político-constitucional. En ese sentido, ¿usted cree que hay bases como para estudiar una eventual acusación constitucional en contra de la exministra? Hay bases muy claras con el dictamen de la Contraloría. O sea, habría sustento. Cae en Más el allá de la supuesto, oportunidad política. Más allá de la oportunidad, más allá de si es recomendable o no, yo no soy muy partidario de las acusaciones constitucionales en términos generales, pero el artículo 52, número 2, letra B en este caso de la Constitución, establece claramente que hay responsabilidad político-constitucional cuando se infringe la Constitución o las leyes. Y aquí lo que dice la Contraloría es que se infringieron las leyes del Ministerio de Seguridad y se actuó fuera de la órbita de las competencias que establece el artículo 6 y 7 de la Constitución. ¿Y esto implicaría entonces, a su juicio, una infracción tanto de las leyes como de la Constitución? Al menos de las leyes del Ministerio de Seguridad y, por el hecho de actuar fuera de la órbita de sus competencias, también eventualmente una infracción de tipo constitucional. ¿Por el principio de probidad? No, porque actúa fuera de la órbita de sus competencias. El artículo 6 y 7 de la Constitución lo que dice es que los órganos y las autoridades tienen que actuar en el marco de sus competencias. Entonces, ¿qué es lo que reprocha la Contraloría? Que al utilizar la ley del Ministerio de Seguridad más allá de las competencias que le entrega la ley del Ministerio, estaría infringiendo también el artículo 6 y 7 de la Constitución. Entonces, para usted es evidente que sí hay bases para una eventual acusación constitucional. Y por eso yo creo que las autoridades actuales tienen que ser muy claras y categóricas en reprochar la acción de la exministra. Y respecto de la oportunidad o de cuán recomendable desde la perspectiva de la política es impulsar una acusación constitucional, ¿qué opina usted en este caso? No, yo creo que las acusaciones constitucionales en general se tienen que usar como última ratio. De hecho, aquí se pueden utilizar otros mecanismos, como por ejemplo una comisión investigadora, los diputados y diputadas. Y las acusaciones constitucionales, a mi juicio, sobre todo en la última década, podríamos decir, no la han hecho bien a la institucionalidad chilena. Yo creo que en eso tenemos que aprender como sociedad. Creo que polarizan más el debate político y muchas veces no son lo suficientemente claras en cuanto a la infracción constitucional o legal que se persiguen. Y se utilizan más que todo como una suerte de contienda político más que que tengan base o seriedad para un reproche de responsabilidad político-constitucional. Se lo pregunto de otra forma, si usted fuera parlamentario, ¿impulsaría una acusación constitucional contra la exministra? No, yo esperaría que las autoridades actuales reprocharan la acción y sopesaran lo que está diciendo la Contraloría, la gravedad de lo que está diciendo la Contraloría. Y si no se ve ese reproche, que hasta ahora no se ve, bueno, eso es parte de lo que deberían analizar. ¿igualmente no impulsaría una acusación constitucional aunque crea que hay base? Es que eso es algo que yo creo que hay que ir viendo en el debate, cómo se va dando, pero lo que dice la Contraloría es muy grave. Desde esa perspectiva,
Y pasando al tema de las acusaciones constitucionales, ¿cómo vio la acusación constitucional en contra del exministro Grau? Bueno, yo creo que una buena decisión la que tomó el Senado. Es una acusación constitucional que no tenía mérito, no había infracción ni a la Constitución ni a la ley. Eso fue muy evidente. De hecho, no había ni economista que dijera que se cumplían los presupuestos en términos económicos, ni tampoco constitucionalistas que dijeran que había una infracción como la que establece el artículo que le acabo de decir, el 52, número 2, letra B. Es decir, no había infracción a la Constitución, no había infracción a la ley. Podía uno tener diferencias respecto a cómo se había llevado económicamente, aunque creo que el ministro Grau ha sido, en las entrevistas que ha dado cuenta de que incluso ese tipo de reproches no tenían mucho fundamento, y creo que la decisión del Senado es una decisión correcta. ¿Cree usted que es una buena idea subir los requisitos para poder presentar acusaciones constitucionales? Creo que al menos de las ideas que se han planteado, me parece que hay algo que está en el trasfondo que es bueno, por decirlo de alguna forma, que es cómo racionalizar más el uso de esa herramienta. La acusación constitucional tiene un sentido, es decir, que no hayan autoridades irresponsables en términos jurídicos, y sobre todo de que se proteja la Constitución. Si eso es lo que se busca con las acusaciones constitucionales. Ni que los magistrados de los tribunales superiores de justicia, ni que las autoridades de gobierno infrinjan la Constitución o la ley. Sin embargo, pareciera ser de que se utiliza en términos más políticos que la regulación constitucional que tiene la misma. Entonces, en ese sentido, me parece que es un debate que tenemos que tener de cómo proteger la herramienta para que no sea mal utilizada. Ahora, en el contexto de esto nos pasamos a otro tema, que es que en el contexto de esta discusión, el senador Esquella, presidente del Partido Republicano, ha planteado la idea de volver a subir los quórum de reforma de la Constitución, que en el contexto de los procesos constitucionales se rebajó a 4/7. Y él ha planteado volver a subirlos. ¿Qué le parece? Yo creo que algo positivo que quedó de los procesos constitucionales fue precisamente la rebaja de los quórum, que permite que la Constitución se vaya adaptando de mejor manera a los tiempos, y con eso que la Constitución sea un instrumento que permita ir ajustando el diseño político institucional a aquello que va requiriendo la ciudadanía. De hecho, en el último tiempo, a pesar de que contaron con un apoyo muy transversal, pero por ejemplo una de ellas nos fue complejo conseguir los 4/7 en el Congreso. Se hicieron dos reformas constitucionales muy importantes. Una, la que crea la Fiscalía Supraterritorial, Sí. y la otra, la que incorpora a Gendarmería de Chile en las fuerzas de orden y seguridad. Para obtener los 4/7 fue difícil en la Cámara. En el caso de la reforma que incorporó a Gendarmería a las fuerzas de orden y seguridad. Logramos los votos, si mal no me acuerdo, por 1 o 2 votos más de los que nos pedía el quórum. Entonces, ahí uno ve que esta flexibilidad que se logró con la reforma de los quórum para reformar la Constitución, creo que ha sido provechosa para nuestro sistema político ¿No pondría constitucional. marcha atrás? No lo cambiaría. Lo llevo a términos ya temas judiciales plenamente de su ex cargo como ministro de Justicia, pero antes quisiera pedirle en términos generales, ¿cómo ha visto estos meses de gestión de su sucesor? Yo le he manifestado a él personalmente una preocupación. ¿Ya? Y se lo he dicho personalmente. Creo que hemos retrocedido en materias de derechos humanos de forma muy significativa. Y eso me parece que es un gran riesgo para nuestra democracia, y para algo que me parece que teníamos un consenso, que los crímenes de la dictadura tienen que reprocharse, tienen que condenarse, y que no podemos bajo ninguna circunstancia volver a situaciones como las que ocurrieron en ese tiempo, o a relativizar lo que pasó durante la dictadura. De hecho, ¿y en qué hechos ve este retroceso? Bueno, en materia, primero, no existió por parte de este gobierno una condena clara, categórica, a los delitos y los crímenes que se cometieron durante la dictadura militar. Y eso me parece que es
una forma de relativizar lo que ocurrió durante la dictadura. Lo otro es que no se ha visto una decisión, más allá de decir que se va a continuar, rotunda respecto a entregar todo lo que se requiere para el desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda. Lo tercero es que se han dado señales que son, a mi juicio, revictimizantes y muy complejas en ese sentido, como por ejemplo la posibilidad de indultar a criminales de lesa humanidad o retroceder en que el ex penal de Punta Peuco sí sea un penal común y volver a mantener un privilegio para aquellos criminales de lesa humanidad. Las autoridades han dicho que esa es una decisión técnica y aunque que la ha tomado Gendarmería, el de sacar a estos 3 presos comunes, que no va a haber un retroceso respecto del decreto que ustedes dictan, me refiero a ustedes, las autoridades del exgobierno, hacia finales del mandato, cuando lo dicen, en el fondo este va a ser un penal común. Y que lo que ha hecho en el fondo Gendarmería es, por decisión propia, segregar según tipo de peligrosidad y según tipo de delito. A pesar de que en una entrevista el presidente dijo que había sido su decisión, sin embargo, después el ministro de Justicia, aquí mismo, sentado donde usted está, el ministro Rabat dijo, el presidente trató de explicar que su decisión fue decirle a Gendarmería segregue por tipo de peligrosidad y de delito, y que lo anómalo era lo que ustedes habían hecho, que era retrotraer el origen de este penal. Bueno, primero que todo, ahí han manifestado contradicciones entre el propio presidente y el ministro de Justicia y las autoridades del Ministerio de Justicia. Contradicciones que la verdad han sido patentes y como muy evidentes de que pareciera ser de que la decisión no era técnica, sino que era política. Lo segundo es que lo que es absolutamente anómalo es mantener una cárcel que fue creada en un contexto completamente distinto. La ex cárcel de Punta Peuco fue creada en el año 95, cuando Pinochet todavía era comandante en jefe del ejército. Y de una u otra manera, lo que se ha intentado hacer con el tiempo es que no existan cárceles privilegiadas. Y así el expresidente Piñera cerró el penal Cordillera, la expresidenta Bachelet trató de cerrar el penal Punta Peuco y el presidente Boric tomó la decisión de transformarlo porque la situación penitenciaria no permitía cerrar establecimientos penales. Ahora, entonces, se ve un camino en el cual se terminen los penales especiales. Hay distintos tipos de penales, decía él, por ejemplo, está el caso Capitán Llaver, que es para delitos económicos, un privilegio, dicen muchos también. Que no tiene una determinación en el decreto Capitán Llaver que sea para delitos económicos. Sí se hace. Efectivamente, lo que se hace es que se utiliza para personas que eventualmente puedan estar en riesgo en otro penal. Pero justo no tiene... son todos de delito económico. No todo, no todos. La mayoría. Sí, es un penal muy pequeño, sí. 12, 15... Solo para hombres todo esto. 12 o 15 plazas. Y es una buena discusión. O sea, ¿se justifica o no que exista? Me parece una buena discusión. El hecho de que se justifique o no ese anexo, me parece que no es un argumento para decir que se justifica que exista el ex Punta Peuco. Otro de los temas que me imagino que le preocupan son esta propuesta desde el Partido Nacional Libertario, al cual se ha plegado también aquí, ayer mismo sentado lo decía, lo ha ratificado el presidente del Partido Republicano, de una ley de indulto general, pero en el contexto de militares o carabineros, policías en general, condenados en el contexto del estallido. Sí, o sea, yo creo que una ley de indulto general a personas que cometieron delitos condenados por la justicia, que se apartaron de sus misiones institucionales, que hicieron lo que no tienen que hacer, es decir, cometer un delito cuando tienen el monopolio del uso de la fuerza, creo que no resiste ningún análisis. O sea, me parece que va en el sentido contrario a lo que queremos como sociedad, que es precisamente que las personas que cometen delitos cumplan con sus condenas. ¿Y si el gobierno lo hiciera a través de indultos caso a caso? Bueno, yo creo que los indultos caso a caso pueden tener, o sea, tienen que fundamentarse caso a caso. Me parece que también iría en el camino contrario, pero impulsar una ley de indulto general creo que no tiene, me parece que ni viabilidad política ni apoyo social hoy por hoy. ¿Usted cree que no tiene apoyo social?
Yo creo ¿no? que no. Yo creo que lo que la ciudadanía espera es que las personas que cometen delitos cumplan con sus condenas. Bueno, hay una encuesta recién Cadem, yo no digo que sea la verdad revelada, Mm. pero que dice que el 51% de las personas no estaría de acuerdo con una iniciativa de esas características. No sé si necesariamente es la verdad revelada, pero tenemos un indicio ahí que apoya su tesis, al menos en este sentido. Que es una señal muy contradictoria, porque si lo que queremos es que las personas respeten la ley, que las personas, Ujú. independientes de quién sea, independiente del cargo que ocupen, independiente de la función, si se apartan de lo que les mandata la ley y cometen un delito, que esas personas respondan por su hecho. ¿Y usted cree que no tiene viabilidad política tampoco? Yo esperaría que no tenga viabilidad política. Ahora, siguiendo ese razonamiento, entonces usted debiera tener una visión crítica de lo que fueron los indultos que realizó el expresidente Gabriel Boric, también a personas condenadas por delito, no eran militares ni eran policías, en el contexto del estallido. Yo creo que los indultos fueron fruto del contexto. El presidente lo había planteado en su campaña. El Para actual nadie presidente fue también. para nadie. Creo que el actual En el, presidente del no. estallido sí, Bueno, eso es algo que él en tendrá algunas que. ocasiones lo dijo, pero más allá de lo que hayan dicho en campaña, si usted cree que es una mala señal indultar a quien comete un delito, debería creerlo siempre. O sea, creo que efectivamente depende, eso depende del contexto. Pero ¿por qué Porque hay. que lo haga el expresidente Boric en el contexto del estallido? Para un lado es negativo, o sea, es positivo o se justifica, y que lo haga el actual mandatario, para el otro lado, aduciendo también el estallido, sería malo. Yo O no he sea, dicho que se justifica. no, pero entonces tiene una visión crítica de lo que hizo el expresidente Boric. Lo que ocurre es que me pone en una situación muy difícil porque yo era parte del gobierno y en ese sentido yo respaldo lo que hizo el presidente de todas maneras. Ahora bien, si usted Pero me todo se pregunta respalda, hoy, todo se respalda, aún lo que si usted usted me piense que... pregunta, Digo, es que como hombre de derecho hay una frase, obvio que típico que le digo mal, pero ya, pero voy a tratar de acordarme menos que a la misma razón, la misma disposición o algo así, ¿cómo es la frase? sí, misma razón, Misma misma razón, disposición. misma disposición. Si usted encuentra que es malo que lo haga por el sustento que usted le da, usted dice, si alguien comete un delito, tiene que pagar por ese delito. En el caso de los condenados por el estallido, que además varios de ellos tenían antecedentes penales previos, Bueno, yo creo que, ¿fue un error entonces? o sea, lo que yo creo es que la facultad de indulto en general es una facultad muy polémica. Una facultad Claramente. que siempre genera mucha diferencia y distancia. Hay casos en los que se ha indultado, por ejemplo, Katy Hurtado, que se indultó durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, nos generó la polémica No. porque era un caso que pareciera ser generaba más consenso de las razones que permitían el indulto. Ahora bien, creo que, si usted me pregunta, hoy día, por un posible indulto a personas que violaron los derechos humanos, que fueron condenadas por delitos durante el estallido social, yo le digo, creo que no sería algo que yo aconsejaría que hiciera el presidente de la República. ¿Y si usted hubiera tenido que aconsejarle al expresidente Boric, le hubiera Yo le aconsejado diría, hacerlo? no le aconsejaría a ningún presidente de la República hoy por hoy. ¿Y ayer? Es que creo que eso ya es parte de lo que ocurrió. Eso es como tutear al córner. Sí, Sí. sí, me está tuteando al córner. Bueno, por lo menos me lo reconoce ya. En fin, antes de terminar, un par de preguntas. ¿Qué le parece esta iniciativa que está impulsando el actual gobierno respecto, vámonos al tema de jóvenes y delincuencia, a raíz del Portonazo, ese caso horroroso en que es asesinado un chico de 12 años, horroroso? Vuelve una y otra vez esta discusión respecto de los menores de 18 años. ¿Qué le parece la idea de juzgar como adultos a jóvenes entre 16 y 17 años, en vez de optar por rebajar la edad de responsabilidad penal a adolescentes, se está más bien enfocando aquello en el caso de delitos muy graves? Yo creo que en esto hay que ver la trayectoria que ha tenido nuestro país. Yo creo que eso es relevante. Lo primero es que nuestro país hace aproximadamente 20 años legisló una ley de responsabilidad penal de adolescentes. Y esa ley fue modificada hace 3 años atrás de manera muy sustantiva, con un acuerdo transversal en el Congreso. Una ley que además fue presentada en el gobierno de la presidenta Bachelet
que se tramitó durante el gobierno del presidente Piñera y que se terminó de tramitar durante el gobierno del presidente Boric y se está implementando. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que desde que está vigente la ley de responsabilidad penal adolescente, que genera un trato diferenciado entre adultos y niños, niñas, adolescentes menores de 18 años, esa ley ha generado dos impactos. Primero, que han disminuido el número de ingresos de personas menores de 18 años que han cometido delitos. Y usted puede ver los ingresos del Ministerio Público del 2015 y son menores a los que hay este año. Hemos tenido un aumento en los últimos años, que es preocupante y hay que tomar medidas, pero el número de ingresos es menor que hace una década atrás. Entonces ha generado un impacto, primero que es positivo, más allá de los casos particulares, un impacto positivo en el sentido de que hay menos jóvenes cometiendo delitos. ¿Y esta idea? Y el segundo es que hemos logrado disminuir la reincidencia de los jóvenes que cometen delitos. Ya, bueno, esta es otra cosa que agrega este proyecto, en que de alguna manera se endurecen las penas para los reincidentes entre 16 y 17 años. Por eso le pregunto su opinión. ¿Es una buena idea endurecer las penas para los reincidentes entre 16 y 17 y además tratarlos como adultos en el juicio? Por ahí va mi explicación. Quería hacerlo un poquito más larga para que sobre todo para que la ciudadanía entienda dos cosas. Desde que tenemos vigente la ley de responsabilidad penal adolescente, el trato diferenciado de jóvenes que cometen delitos nos ha permitido disminuir la cantidad de jóvenes cometiendo delitos y nos ha permitido disminuir drásticamente la reincidencia de esos jóvenes. ¿Por qué? Porque si usted interviene antes de que estas personas sean adultas y logra rescatarlas de que el día de mañana vuelvan a cometer un delito como adultos, eso ha tenido impactos positivos. Hemos disminuido en casi 25 puntos la reincidencia de los jóvenes que cometen delitos. Las medidas que se están proponiendo van en el sentido contrario, es decir, terminar con esta diferenciación de jóvenes y adultos al momento de que las trate la ley de responsabilidad penal. Y eso nos va a llevar a una situación similar a la que teníamos hace 2 décadas atrás. O sea, probablemente ¿usted cree a retroceder? Evidente. Es decir, que se incremente la participación en delitos de este grupo entre 16 y 17 años. O sea, es que lo que te dicen las cifras es que no se ha incrementado. Se ha incrementado en los últimos años. Que si se retrocede con esta... si se hace lo que usted califica como retroceso al implementar estos cambios, ¿usted cree que se va a incrementar la cantidad de jóvenes entre 16 y 17? El problema no es que yo lo crea, es lo que nos dice la evidencia. Ya, o sea, usted dice que la evidencia dice que eso va a pasar. La evidencia lo que te dice es... La evidencia te dice dos cosas. Una, y no solo la evidencia internacional, la evidencia nuestra es que cuando tú tenías reglas que eran similares, hace 20 años atrás, tenías más jóvenes cometiendo delitos y con mayor reincidencia. Y ahí están las cifras. Lo que te dice la evidencia internacional, además, es que si tú aumentas las penas, no vas a tener menos jóvenes cometiendo delitos. ¿Cuál va a ser el problema que vas a tener? Es que aumentando las penas vas a tener mayor reincidencia. Y eso también lo dice la evidencia de lo que ocurría en nuestro país y la evidencia internacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer los programas de prevención y fortalecer los programas de reinserción social juvenil que actualmente está implementando el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Y es más, creo que es de tal forma irresponsable estas medidas que la propia ley, es decir, los propios legisladores, cuando implementaron esta reforma, dijeron, estos cambios que le estamos haciendo a la ley de responsabilidad penal adolescente, las vamos a ir evaluando cada 3 años. Y establecieron en un artículo de la reforma una obligación que la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal hiciera una evaluación cada 3 años y se lo enviara al Congreso para ver todos estos mecanismos nuevos que están recién implementándose en la región metropolitana, marzo del próximo año. Ya. Cierro preguntando lo siguiente. Lo prudente, lo lógico es esperar esa evaluación. Lo segundo es que tengamos en consideración que todas estas medidas nos están llevando al sistema que teníamos hace 20 años atrás y los índices hace 20 años atrás eran peores que los que tenemos hoy día. ¿Diría que esto es populismo penal? O sea, seriedad no es. Seriedad no es. ¿Populismo es? O sea, me parece que no es ver la evidencia y la propia evidencia que nosotros tenemos como país. O sea, todos los expertos en esta materia dicen, la evidencia comparada nos señala que aumentar las penas y disminuir
edad de responsabilidad penal de adolescente no van a implicar que se cometan menos delitos. Ya. Cierro preguntando Pero lo además siguiente. la evidencia nuestra nos da cuenta de que lo que teníamos hace 20 años y hacia dónde queremos ir implicaba que tuviéramos peores índices que los que tenemos hoy. Cierro preguntándole, usted como ministro de Justicia le tocó ver el tema de las cárceles también, y entre su antecesor, Luis Cordero, y usted les tocó toda la polémica que le ocurre siempre con los alcaldes cuando quieren crear una cárcel nueva. Todos dicen querer más cárceles, pero nadie los quiere en su comuna. Y eso corre para todos los chilenos y chilenas. Entonces le pregunto, ¿cómo ve este nuevo enfrentamiento ahora entre la ampliación de Santiago, por la ampliación de Santiago 1, que el alcalde Desbordes dice no es una ampliación, es una construcción de una nueva cárcel, y el ministro de Justicia? Le quiero preguntar si usted apoya, sigue apoyando, si usted lo considera una ampliación, una nueva cárcel, si es verdad que no hay otro lugar en la región metropolitana donde se pudiera hacer, y si ustedes también tenían o no a Rancagua como plan B. Es una ampliación, no es una nueva cárcel, es una ampliación. Uno entiende perfectamente a los alcaldes, me parece que el alcalde está velando por los intereses de su comuna y el ministro está velando por los intereses del país. Y en ese sentido, yo creo que es necesaria la ampliación de Santiago 1. Efectivamente, se dan todas las condiciones para que se realice esta ampliación. Uno en el mundo ideal no debería tener ninguna cárcel en el centro de una ciudad, en el mundo ideal. Eso se da en muy pocos lugares del planeta. De hecho, usted va a las principales capitales de Europa y muchas cárceles se encuentran en el centro de estas ciudades, incluso cárceles de máxima seguridad. Y de hecho, si tuviéramos todos los recursos para hacer un sistema penitenciario, por así decirlo, desde cero, claro, lo podríamos instalar en lugares que nos permitan tener los centros de justicia también en esos lugares apartados y que haya... Sin embargo, en razón de la realidad que tenemos, creo que la decisión del Ministerio de Justicia en esto se ve una continuidad y se ve que son políticas de largo aliento. Jaime Gajardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. No, gracias a ustedes.